Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva entrega del Plan General de Investigación de la Zona Arqueológica de Huelva. Durante la conferencia de hoy vamos a hablar sobre las necrópolis de Onova, entendidas estas como escenarios de poder entre los siglos II a.C. y el siglo IV después de Cristo. No obstante, antes de que yo os explique qué es lo que se nos ha conservado de evidencias materiales y elementos rituales de estas necrópolis, me gustaría hacer un pequeño inciso para explicaros en qué consistió el proceso de la muerte en el Imperio Romano. Muy bien. Para la sociedad romana, así como para muchas otras que le precedieron en el tiempo, la muerte era un proceso traumático, entendido por algunos como el fin de cualquier existencia, es decir, una vez que se producía la muerte no había nada más allá, y para otros como un proceso de transición, un proceso de cambio en el que se abandonaba esa vida corpórea de la que se había disfrutado hasta ese momento y se iniciaba una nueva vida espiritual que tendría lugar en el interior de las tumbas y que llevaba aparejado toda una serie de rituales funerarios que había que mantener en el tiempo y que normalmente ligaban a la familia de por vida a ese escenario funerario. Pues muy bien. Una vez que se intuía que la persona iba a fallecer, lo primero que había que hacer era depositar el cuerpo en la tierra. Se consideraba que nuestro nacimiento provenía de ella y que la única manera que había de cerrar ese ciclo era depositando el cuerpo nuevamente en ella. Una vez que se había producido este paso, normalmente la persona principal de la familia, que solía ser el pater, y si que estaba a punto de fallecer era la persona que le iba a suceder, se encargaba de acoger mediante un beso el último suspiro del finado. Una vez que esto tenía lugar, se procedía a la conclamatio. Esto consistía en llamar al difunto 3 veces. Si una vez que se había producido ese llamamiento no había respuesta por parte del finado, se entendía que el fallecimiento había tenido lugar. Y entonces cuando se iniciaba un largo proceso que progresivamente ahora os iremos contando. Bueno, pero lo primero que había que hacer era lavar y perfumar el cadáver. Normalmente el velatorio solía durar entre 1 y 3 días y con el objetivo de que la persona no emanara olores desagradables, se les aplicaba toda una serie de aceites y ungüentos. Una vez que se había procedido a este acicalamiento del cadáver, este era depositado en un lectus, como vemos en las imágenes, un lectus que se colocaba en el atrio, que es uno de los patios que tienen las casas de época romana, siempre con los pies mirando hacia la calle, porque se suponía que esa era la salida natural que tenía que tener ese cuerpo, pues ya no pertenecía al mundo de los vivos. Acto seguido se le hacía una careta de cera, como veis en esta imagen de aquí abajo, que se conoce con el nombre de imágenes mayor. Estas caretas de cera pasaban a formar parte de un gran conjunto que tenían las familias romanas y que normalmente en ciertas celebraciones o cuando había que llevar a cabo algún otro tipo de funeral, se colocaban los diferentes personajes que participaban en ese cortejo fúnebre y salían en procesión. Durante el tiempo que duraba entonces el velatorio, normalmente se solía contratar a una serie de mujeres que reciben nombre de plañideras, que eran las encargadas de llorar, de gritar y de mesarse el pelo. Evidentemente esto se lo podían permitir las grandes familias. Y como veis en la fotografía, luego acompañaban al cortejo fúnebre, que como veis, pues solía incluso ser acompañado de una banda de música, por esas imágenes mayores que hemos dicho antes, y todas las familias allegadas. El cuerpo era trasladado al cementerio normalmente de noche, pues se intentaba evitar exponer a la población esa imagen, ¿no? que en cierta medida pues no era algo agradable. No obstante, si el personaje era de alta alcurnia, esa procesión sí que se podía hacer de día. Incluso tenía programada una parada en el foro donde se hacía una lectura de todos aquellos méritos, cargos, hazañas, es decir, aquello que le había caracterizado en vida y que le había hecho un personaje importante dentro de la ciudad. Una vez que se llegaba a la necrópolis, aquellas personas que tenían un gran poder adquisitivo podían permitirse construirse grandes tipologías funerarias, como las que vemos en esta fotografía, normalmente siempre próximas a la vía de acceso a las ciudades, y en el caso de que fueran personas de clase social media, incluso de clase social baja, pues lo que se podían permitir son estas pequeñas estructuras que veis en la parte de abajo, que normalmente no se encuentran en primera línea, pero sí relativamente cerca de esos grandes monumentos, con el objetivo no solamente de garantizarse el ser vistos, el no ser olvidados, pues normalmente el que ve la gran tumba
también vela pequeña, sino también su protección. Una que también ya se tenía elegido el lugar último o la morada última donde iba a permanecer de por vida ese espíritu, se procedía a la cremación del cadáver. Normalmente durante los siglos altoimperiales la gente se va a cremar, ¿vale? Algo que luego será sustituido por la inhumación a partir del siglo III, cuando lleguen las religiones mistéricas y el cristianismo. Aunque veremos con posterioridad, aunque es la norma general, no será la única, veremos que existen ciertas excepciones. Bueno, pues durante esa cremación al difunto había que proporcionarle toda una serie de elementos o de objetos que le iban a ser necesarios en esa vida de ultratumba. Entonces, podemos hablar de tres tipos diferentes de piezas. Por una parte están las piezas rituales. Piezas rituales, como veis en esta fotografía, son las vajillas de mesa, la terra sigilata, es decir, los platos, los cuencos, los vasos, las jarras y todo aquello que formaba parte del mantenimiento del viaticum. Luego veremos en qué significa, que no es más que la comida que el cuerpo iba a necesitar en esa vida de ultratumba. También se le podía introducir algunos elementos apotropraicos que se encargaban de proteger a ese espíritu en el interior de su última morada, de posibles ataques de espíritus nocivos, como pueden ser las lucernas, que le proporcionarían luz eterna, o las monedas para ese pagacarante, y en último lugar estaban los objetos de adorno personal. Evidentemente, aquellos personajes que contaban con algún elemento, ya fuera joya o algún objeto que significara la profesión que había tenido en vida, pues hacía enterrar con este tipo de elementos. Una vez se producía el entierro, los familiares regresaban a casa, donde tenían que purificar todas las habitaciones del adobe. Eso se conocía con el nombre de sufitio. Una vez que toda la casa estaba purificada, pues había que iniciar un largo proceso por el cual cada cierto tiempo había que acudir nuevamente a la tumba para celebrar banquetes con el difunto. La primera se producía en los 9 días, ¿vale? Es lo que se conoce como cena novendialis. Pero también había que acudir a la tumba el día de su muerte, el día de su nacimiento y, por supuesto, para celebrar aquellas fiestas que el Imperio Romano tenía estipuladas, como podían ser las parentalias, las lemurias, con lo cual esto significaba que las necrópolis, lejos de estar muertas, como en nuestro caso, bueno, muertas, sin vida, como en nuestro caso actual, que normalmente suelen estar aisladas, lejanas de cualquier contacto con la sociedad que las rodea, en épocas romanas eran espacios muy vivos, pues constantemente la gente tenía que ir a celebrar esos banquetes con sus parientes. Aquí tenéis diferentes pinturas que se han conservado en el interior de las tumbas, en las que podemos ver perfectamente cómo esas familias acudían de manera periódica pues, a celebrar esas festividades o esas efemérides con sus familiares. Incluso en la foto de abajo tenéis restos de lo que quedaba de esos banquetes funerarios. Evidentemente, todo lo que se consumía durante esos banquetes, pues una parte tenía que ir destinada o una parte se reservaba para ese difunto que se le introducía a través de unos conductos que comunicaban el exterior con el interior. Bueno, pues esto será el funus normativo del Imperio Romano. Dicho esto, las necrópolis, como hemos visto, van a ser espacios muy vivos, espacios donde la gente va a acudir con bastante frecuencia y eso Roma lo va a saber aprovechar o lo va a saber reconvertir, hasta tal punto de que esos espacios, esos cementerios, se van a convertir en grandes escenarios de representatividad. Es decir, el romano tiene mucho miedo a morir y consideran que la única manera que hay de sobrevivir a la muerte es ser siempre recordado. Y la única manera de ser siempre recordado es que sus tumbas siempre estuvieran vivas, siempre fueran veneradas y siempre fueran visitadas por diferentes personajes. Ello provocó, especialmente tras la promulgación de la ley de 12 tablas, en la que se estableció que los muertos no podían enterrarse dentro de la ciudad, sino que tenían que ser todos enterrados fuera, que se crearan grandes espacios cementariales en las afueras de las ciudades, fundamentalmente en las vías de acceso a las mismas. Estos grandes espacios cementeriales pues, se articulan mediante una vía principal, que normalmente es la que lleva a la puerta de acceso,
a cuyos márgenes se van ubicando esas diferentes tipologías. Tipologías que por norma general suelen ser monumentales, porque ya hemos dicho que las que son de clase social media o baja, pues se localizarían en las partes traseras. ¿Esto qué significaba? Esto significaba que a nivel individual la persona se garantizaba que toda persona que pasaba por esta vía de acceso pues fuera leyendo su sepultura, la fuera mirando y con lo cual fuera siempre recordando su memoria, puesto que en esas inscripciones que se dejaban en los monumentos pues se dejaba apuntado todas las hazañas, todos los cargos y más o menos todo lo que había primado o había hecho importante su persona dentro de esa ciudad. Pero no solamente las necrópolis eran importantes para los individuos, sino que incluso para la propia ciudad se convirtió en un gran escenario de poder, porque era como la primera toma de contacto que la persona que se acercaba a la ciudad tenía con ella. Es decir, cuando una persona iba a entrar o iba a pararse, por ejemplo, a comerciar en una ciudad de época romana, lo primero que veía era la necrópolis. Y en función de cómo fuera esta, de importante, cómo fuera su desarrollo arquitectónico, pues ya intuía un poco cómo iba a ser su interior, ¿no? Es decir, cómo se iba a organizar internamente. Las necrópolis romanas no solamente van a ser importantes por esa gran fastuosidad o ese interés que tienen por ser escenarios de representación, sino que también son especialmente importantes porque os voy a decir que las ciudades romanas siempre se van a adecuar a los esquemas que impone el imperio, es decir, van a seguir teniendo sus mismos o van a emular su sistema político, su sistema administrativo, su sistema económico, es decir, que a nivel visual sí se van a adaptar a los patrones que está imponiendo el Imperio Romano. Entonces Roma va a ser bastante permisivo en cuanto a costumbres y religiosidad. Es decir, Roma lo que intenta es que todas las necrópolis se organicen como estamos viendo en esta fotografía, que no he dicho lo que es, pero que esto es Isola Sacra, ¿vale? Que es la necrópolis de Portu, el principal puerto del imperio, sino que a la hora de llevar a cabo su manera de expresar sus creencias, su religiosidad en el interior de las tumbas, ahí Roma no se va a meter, va a ser mucho más permisiva y eso es lo que a nosotros nos ha permitido ver qué grado de romanización tenía realmente la población de Ónova durante el transcurso del Imperio Romano. Evidentemente, a nivel externo, cumple perfectamente los patrones de una ciudad vinculada al Imperio Romano, pero veremos que a nivel interno, a nivel algo más personal, pues existen ciertas reticencias. Dicho esto, ya centrándonos en lo que nos ha traído hoy hasta aquí, que son las necrópolis de la ciudad de Huelva. Bueno, pues hasta relativamente hace poco tiempo se sabía que existían estos espacios sepulcrales, pero nadie se había preocupado un poco por ponerlos en pie. Existían algunos pequeños avances en la investigación, pero todavía eran conceptos bastante difusos. Hoy día sabemos que en la ciudad de Huelva existieron al menos 3 necrópolis. Una ubicada en lo que se conoce como hoy la plaza de Iván Cacenave hasta San Pedro, sería la necrópolis norte. Tenemos otra situada en el sur, en la calle Vázquez López, y una en la zona oriental, que sería la del Cabezo de la Esperanza. Son 3 pequeñas ventanas. Voy a decir que son 3 pequeñas ventanas porque apenas se conoce restos correspondientes a estas necrópolis. Pero sí que es verdad que son restos bastante llamativos y que ya nos permiten ir avanzando diferentes hipótesis que, por supuesto, habrá que seguir trabajando en un futuro, pero que son bastante sugerentes. Empezando por la necrópolis norte, porque quizás de la que más se conoce a día de hoy, pues en ella se han realizado 3 intervenciones. La que hemos hecho del antiguo colegio francés, a la que se le uniría la de Onésimo Redondo en la década de los 70, realizada por Mariano del Amo, otra que se realizó en la calle Onésimo Redondo y la de la Plaza San Pedro. Por eso decimos que es la más conocida porque quizás es donde en la que más intervenciones arqueológicas se han realizado hasta el día de hoy. Bueno, pues esta necrópolis, como veis en esta fotografía o en este plano de AutoCAD, que espero que ustedes lo vean bien porque es verdad que pierde mucho las tonalidades, pero yo creo que vía Zoom se puede ver mucho mejor. Pues esta necrópolis se ubica en una vaguada, ¿vale? En una vaguada que está conformada por los cabezos de San Pedro, el cabezo de Mondaca y el cabezo del Pino. Este es el único paso natural que existe para entrar en la ciudad de Huelva proveniente desde las minas de Río Tinto. Y sabemos que la ciudad de Huelva y fundamentalmente su puerto
vive del comercio de esos minerales. Con lo cual esta es una de las principales vías de acceso a la ciudad, es decir, por aquí pasan todos aquellos comerciantes o todo aquel mineral que ha sido explotado en las minas y que va de camino al puerto. De hecho, o de ahí que sea uno de los principales escenarios de representación de esta ciudad. Vamos a hacer una pequeña explicación o un pequeño discurso cronológico de cómo se articulan las tumbas en el interior de esta necrópolis. Bueno, pues de época republicana hemos de decir que apenas existen evidencias y las pocas que existen solo están en la necrópolis septentrional, es decir, no tenemos evidencias salvo, luego lo comentaré, algo que no se tiene muy claro en la necrópolis oriental y nada en la necrópolis meridional. Estas evidencias de las fases republicanas se localizan en la parte de la Plaza Ivonne Cazenave, ¿vale? En la parte alta, un chutito, vuelvo atrás, ¿vale? En este extremo de aquí, es donde se han localizado estas evidencias de época republicana. Como veis, son pequeñas fosas excavadas en la tierra, no sabemos si pertenecientes a niños o no, porque no se han podido hacer estudios antropológicos, y creemos que muy posiblemente estuvieron en el interior practicadas de un recinto funerario, ¿vale? Pues asociadas a ellas apareció un muro. Las intervenciones arqueológicas que se realizan en la ciudad de Huelva, la gran mayoría de ellas de urgencia, provocan que no siempre se puedan excavar los restos arqueológicos como realmente quisiéramos los arqueólogos. Y muchas veces nos tenemos que limitar a pequeños sondeos que están inconexos y que no nos permiten ver cómo fue completamente el panorama. No obstante, por la proximidad de este muro, que indudablemente forma parte de un edificio, pues creemos que posiblemente estas tumbas están organizadas en torno a este elemento que veis aquí, que es la base de un gran contenedor, pues debieron formar parte de un mismo recinto. También creemos que existen algunas evidencias de estas fases republicanas en lo que se conoce como el solar de San Pedro 4-5. El problema es que en el solar de San Pedro 4-5 este tipo de infraestructura no fueron identificadas exactamente como tumbas. Entonces, nos cabe la duda de si realmente responden a sepultura o a fosas de personas que fueron cremadas o si por el contrario lo que hacen referencia esas unidades de las que se hablan en la memoria son fosas, son hogueras rituales. Como ya hemos dicho, era habitual que a las tumbas se acudieran a hacer banquetes, durante esos banquetes se prepararan los alimentos, con lo cual es bastante habitual en las necrópolis encontrar manchas de hogueras donde pues se llevaban a cabo la producción o la elaboración de esos alimentos. Pero seguro tenemos 8 enterramientos, ¿vale? En la zona norte de la necrópolis, que como ya he dicho, pues estarían posiblemente vinculados con ese recinto funerario. A nivel ritual, ¿qué sabemos de estas tumbas? Pues muy poquito, porque no contenían ninguna pieza de ajuar. Sí que tenían algún fragmento cerámico, pero parece que no formaron parte de piezas completas, sino que mientras que el cuerpo se iba cremando, esas piezas rituales, es decir, esas piezas que las personas utilizaban durante el banquete o durante la celebración de la sepultura, es decir, mientras que se iba quemando el cadáver, la gente iba consumiendo, iba comiendo, iba bebiendo, y cuando terminaban de beber esas piezas se arrojaban a la hoguera. Pues creemos que las piezas que se conservan en el interior de estas sepulturas que veis aquí no son parte de ese ajuar, sino parte de esas piezas que los familiares arrojaban a las hogueras. El panorama cambia drásticamente a partir del siglo I después de Cristo, casi hacia el cambio de era, podríamos decir más concretamente. Porque a partir de este momento sí que se produce una gran reestructuración de lo que sería la necrópolis norte. Una reestructuración, evidentemente, que tiene que ver con el desarrollo económico que va a ir produciéndose en la ciudad de Ónova. Es el momento de mayor crecimiento, es el momento en el que el puerto va a iniciar su gran despegue y evidentemente eso va a suponer una remodelación urbanística, no solamente de su necrópolis, sino también del interior de la ciudad. Bueno, pues a partir de este momento todos los sectores de esa necrópolis norte se van a ver reestructurados y vamos a ir viendo poquito a poco cómo se articula este nuevo espacio. Bueno, pues empezando por la plaza de San Pedro, hemos de decir que próximo a la muralla
esa muralla que veis aquí en la fotografía de abajo, una muralla que es de época púnica del siglo III a.C., que se desarrolla justo en paralelo a la actual calle que existe hoy en día. Pues justo a los pies de esa muralla lo que tenemos es un gran edificio funerario. Es un edificio funerario de planta circular, este que estáis viendo aquí, que está construido en piedra y que básicamente en el momento de su excavación estaba muy arrasado. Muy arrasado porque ya en la propia época romana fue desmontado por cuestiones urbanísticas que luego explicaré, y sobre ese edificio de época romana, o sobre ese elemento funerario, se montó un establecimiento industrial. Con lo cual, el nivel de arrasamiento ya viene desde antiguo. No obstante, para nosotros no existe duda sobre la funcionalidad de este edificio. Es un edificio funerario construido en época de Tiberio, del cual, o del interior del cual, pocas evidencias funerarias se han documentado, fundamentalmente porque no se ha llegado a excavar hasta el final, hasta su cimentación, y fundamentalmente porque el nivel que había en el interior estaba bastante distorsionado. Sí es verdad que en cualquier caso sí que se ha podido documentar, o sí que se han podido recuperar numerosos restos relacionados con esos banquetes funerarios. Incluso se ha podido extraer una pequeña lucerna que veis en esta imagen. Esta lucerna que veis aquí es bastante representativa, no sé si veis bien la imagen, pero se ve perfectamente a una persona que está llevando a cabo una libación sobre un altar funerario. No sé si lo veis, que ahora me ha salido la pantallita, me imagino que sí. Es una persona que está sobre un altar funerario y lo que está haciendo es una libación, es decir, es una lucerna con un claro tema funerario. Asociado a este monumento aparecieron varios paramentos. Varios paramentos, me refiero a varios muros, muchos de los cuales tienen que ver con la existencia de diferentes recintos funerarios. Un recinto funerario no es más que un espacio cerrado, de tamaño cuadrangular o rectangular, sin techumbre, en cuyo interior pues, se llevaban a cabo diversos enterramientos. Es más o menos pues, lo que tenemos hoy en día, ¿no? Que delimita pues, nuestro cementerio. En el interior de ese recinto, pues sí que se ha podido constatar una intensa actividad ritual, ¿vale? Diversas tumbas, incluso esas diferentes hogueras, como hemos dicho anteriormente, pues se dedicaban al procesado y a la elaboración pues, de los diferentes alimentos que se consumían en esos banquetes. Este tipo de edificios, este tipo de monumentos que se conocen como tumbas circulares, son bastante característicos en el Imperio Romano. Son bastante características en el Imperio Romano porque Augusto decidió construirse una tumba que seguía estos cánones, ¿no? O que imitó o cogió esta tipología. Son sepulturas circulares que varían bastante en tamaño, son bastante austeras de cara al exterior, pues como veis, tanto la tumba de Augusto como por ejemplo esta que está en Córdoba, que se conoce como Puerta de Gallego, veis que a nivel visual no tiene ningún elemento ornamental, no tiene ni columnas, ni pilastras, ni ningún tipo de estatua, es decir, son bastante austeras pero muy monumentales. Y esto, ya hacia el cambio de era, es decir, tras la muerte de Augusto y especialmente, como ya hemos dicho, en en época de Tiberio, pues se va a convertir en una de las tipologías más repetidas a lo largo del Imperio Romano por esa necesidad de las grandes élites sociales por emularnos a Augusto. Nuestro modelo tiene menos de 7 metros de diámetro, lo cual significa que está muy por debajo de la tumba de Augusto y la tumba de, por ejemplo, de Puerta de Gallego. Pero sí que se asimila a los numerosos edificios de planta circular que se fueron expandiendo por el norte de Italia y que llegaron a la zona de la Galia y a la zona de Hispania gracias a esos grandes intercambios comerciales. Como estáis viendo, son edificios también muy modestos y en algunos casos con algo más de desarrollo arquitectónico, como estáis viendo quizás en este de aquí abajo, si puedo mover el ratón, este que estáis viendo aquí, que sí que tiene ya algún elemento decorativo, pero que como he dicho, en reglas generales suelen ser monumentos bastante austeros, donde lo que prima es la monumentalidad. Bueno, pues este edificio o este monumento circular junto con esos edificios o esos recintos funerarios
forman un complejo funerario bastante significativo. Muy posiblemente porque este monumento circular pues, se ubica justo a los pies de la vía, ¿no? De la vía, bueno, hemos de decir que la vía funeraria de época romana se ha quedado fosilizada hoy en día. La vía funeraria de época romana vendría por aquí y hoy en día prácticamente está fosilizada. Bueno, pues este primer monumento de forma circular estaría localizado cerca de la vía y cerca de la puerta de acceso a la ciudad de Ónova. Sin embargo, los recintos están un poquito más retrasados, están a espaldas. Creemos que el hecho de que no se localicen en primera línea responde a que muy posiblemente esos recintos estuvieran relacionados con la familia de la persona que se enterró en el interior de este recinto o de esta tumba circular. Es decir, que posiblemente estuvo en relación con sus parientes, con sus esclavos, con su liberto, incluso con todo ese tipo de banquetes y de hogueras que había que realizar en honor al difunto, siguiendo un poco el patrón que se ha establecido para Puertas de Gallego. Como veis, en Puertas de Gallego, en esta reconstrucción, hay dos monumentos. Uno estuvo dedicado al personaje principal y otro estuvo dedicado a esos personajes secundarios. De hecho, Puerta de Gallego también tiene asociados diferentes recintos funerarios que también están relacionados o que estuvieron en funcionamiento a la par que este monumento destinado, como ya he dicho, pues a personajes secundarios de esa gran familia y sobre todo a la relación de esos banquetes. Como ya he dicho, esos monumentos provienen de la zona de Italia y llegarían a Huelva pues, a través de esas rutas comerciales de las que formó parte, porque sabemos, gracias a los estudios, y como ya presentó mi compañero en la anterior conferencia, al puerto de Ónova pues llegaban barcos procedentes de todas las partes del imperio. Y esta es una de las tipologías que más profusión tuvo a lo largo de todas las ciudades. Pese a que se trata de un panorama bastante monumental, la presión urbanística, es decir, el crecimiento que se produjo en el interior de la ciudad, obligó que este sector, el más próximo a la muralla, se viera amortizado rápidamente. De hecho, en el siglo II después de Cristo se desmontó todo ese monumento funerario y en sus proximidades o en sus cercanías se construyó un establecimiento industrial. La ciudad iba creciendo y cada vez iba demandando más establecimientos que se encargaran de abastecer de diferentes productos el interior de la ciudad de Ónova. Y esa presión necesariamente se tuvo que hacer a costa de ir usurpando parte de ese primigenio espacio funerario. Y uno de los que sufrió por las consecuencias pues, fue ese monumento circular, que como estáis viendo aquí, pues posiblemente se vio amortizado por un establecimiento que tiene que ver con la producción de material cerámico, fundamentalmente material anfórico. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la parte norte, quizá la más interesante, esta de aquí, de la Plaza Ivonne Cazenave. Digo la más interesante porque aunque es verdad que es menos monumental que la que hemos visto ahora, en su interior sí que podemos hablar de un juego de poder muy bien articulado. Vamos a empezar poquito a poco. Bueno, en la Plaza Ivonne Cazenave, lo que era el antiguo colegio francés, las diferentes excavaciones realizadas durante bastantes años pusieron de manifiesto la existencia de un área sepulcral bastante ancho, o bastante grande. La primera que se documentó fue un paramento de un recinto funerario, que es este que ven ustedes aquí. Tiene más de 80 metros de longitud, aquí tiene su cierre, pero por este lado de aquí, como entenderéis, no se pudo documentar el cierre porque la carretera esta que veis aquí, pues ya, ¿vale? Lo había destruido. Pero sí es verdad que los investigadores o los diferentes investigadores que han intervenido en esta plaza nos dicen que justo en el cerro que estaba enfrente se veían restos de este posible paramento. Bueno, esto se ha denominado como acotado imperial. Acotado porque antes hemos dicho que una de las tipologías que existen en épocas romanas son los recintos funerarios, que son espacios cuadrangulares o rectangulares al aire libre, pero hemos de decir que por norma general esos recintos, la extensión máxima suele ser de 10 metros cuadrados, no suelen ser más amplios, aunque sí luego veremos que en función también un poco
de la presión urbanística que existe en la ciudad, pues estos pueden ser más o menos grandes. Pero claro, evidentemente esto no es un recinto funerario, esto es un espacio espectacular. Esto lo que se trata es de un muro de delimitación del sepulcretum, es decir, de todo el área funeraria, que necesariamente hubo de ser construido, porque si os acordáis, hemos dicho que esta necrópolis norte se ubica en una vaguada natural. Eso significaba que cada vez que llovía, las arrolladas que venían de los diferentes cabezos eran bastante consistentes y bastante continuas, con lo cual las tumbas que se practicaban en el interior constantemente estaban colmatadas o amortizadas por ese sedimento, con lo cual fue necesario crear este muro que, además de delimitar el espacio sepulcral, lo que hacía era protegerlo de esas continuas arrolladas. Aquí tenéis una imagen de cómo sería ese muro, y si queréis, hoy en día este muro está puesto en valor y se conserva en el interior de los edificios nuevos que se han construido en esta parcela. Bueno, al interior de este sepulcro, con este acotado imperial, pues las principales características son que tenemos tumbas de inhumación del siglo I después de Cristo, que a partir del siglo II pasarán a combinarse con incineraciones. ¿Os acordáis que he dicho anteriormente que lo habitual es que la gente se inhumara, o sea, perdón, se incinerara durante los primeros siglos, ¿no? Y que luego pasaran a la inhumación? Bueno, pues el caso de Huelva es una excepción, al igual que muchas otras ciudades que tenían esa influencia del mundo fenicio-púnico previo, en el que la inhumación era una de las prioridades, una de las costumbres que se mantuvo tras la llegada del Imperio Romano. Yo os he dicho que Roma va a ser en ese sentido bastante permisivo y que ella no se va a meter en ese tipo de concepciones. Lo que quería era que a nivel topográfico estuviera organizado siguiendo los patrones romanos, y lo está, porque es una necrópolis que está fuera de la ciudad, articulada en torno a una vía principal, con monumentos funerarios localizados a los lados de esa vía. Entonces ya la decisión última que tomaran las personas a la hora de inhumarse o incinerarse, pues Roma no se metía en esas cuestiones. Sobre si esa inhumación proviene de ese mundo previo o bien responde a otros criterios, pues existe un enorme debate, ¿no? Hay quien considera que evidentemente estas ciudades que estaban fuertemente influenciadas por ese mundo, pues decidieron seguir inhumándose siguiendo su tradición. El problema es que en Huelva no tenemos tumbas previas a la llegada del Imperio Romano, con lo cual esa decisión de por qué la gente decide inhumarse, no sabemos si es debido a una podríamos decir, reafirmación de esa cultura previa, que luego la comentaremos, o si bien, tampoco lo podemos descartar, que estas inhumaciones se deban a que a la ciudad de Huelva llegó población procedente del norte de África, una población que decidía inhumarse por cuestiones propias, es decir, porque ellos siguen manteniendo la inhumación y cuando llegan a la ciudad de Huelva, pues mantienen sus costumbres funerarias. Ambas cosas son totalmente válidas y no podemos descartar ni una ni otra porque no hay estudios antropológicos. Es decir, que puede ser que los primeros habitantes autóctonos de la ciudad de Ónova decidan inhumarse porque quieren reafirmarse, ¿sí? Volver a definir esa identidad que ellos tenían de manera previa a la llegada de Roma, bien que sean ciudadanos norteafricanos que llegan a las costas de Huelva procedentes de ese comercio, o por qué no, que la población de Huelva, bajo esa influencia del norte de África, decidiera o tomara como decisión que esta era la mejor manera de enterrarse. Sea como fuera, ya he dicho que durante ese siglo I a.C. se van a producir inhumaciones y que a partir del siglo II después de Cristo se van a combinar con las incineraciones. Ahora bien, una de las principales características de estos enterramientos es que todos ellos se van a organizar en torno a esta estructura que veis aquí. Es una estructura piramidal, un monumento escalonado, bastante característico, porque este tipo de infraestructuras solo se dan en la zona del Levante durante ese periodo púnico, ese periodo fenicio púnico, o bien en el norte de África. Es decir,
este tipo de infraestructura no es propia del mundo romano. Con lo cual, esto se une un poquito más a esa particularidad que tiene la necrópolis norte de Huelva. Este tipo de monumentos son bastante característicos, como ya he dicho, en el norte de África, en relación con esa cultura fenicio-púnica, o bien en la zona del Levante. También las tenemos en la zona de Baelo y, por supuesto, en la zona de Lucalistal. Que luego veremos que la zona de Lucalistal es una zona totalmente dependiente de la ciudad de Huelva. Se ha documentado una infraestructura que habéis visto anteriormente, pero consideramos que en esa excavación que se realizó aquí en la calle Onésimo Redondo pudo haber una segunda estructura, de la cual solo se documentó por esa metodología que se sigue con las excavaciones de urgencia, una esquinita. Si veis, solo se pudo, en el sondeo ese solo apareció la esquinita, pero si veis la fotografía se intuye que se trata de un segundo monumento escalonado. Bueno, pues estos monumentos escalonados, como ya he dicho, son muy propios del norte de África y tienen una significación muy concreta. Se supone que la estructura representa al nefés, al cuerpo que se queda en la tierra, y que esos escalones que llevan hacia el cielo son el ruach, que es el espíritu que evoluciona o trasciende hacia otra esfera. Son muy típicos del mundo romano porque este tipo de infraestructura bien podían funcionar como tumbas, como es el caso de esta, son tumbas principescas, o bien, como en nuestro caso, como hitos señalizadores. Es decir, en torno a esta infraestructura se realizaban todas esas deposiciones o todas esas banquetes, todas esas ofrendas que había que realizar en honor a los difuntos, con el objetivo de evitar perturbar el descanso de los difuntos que estaban en las tumbas. Es decir, como estáis viendo, es una concepción funeraria híbrida. Es decir, progresivamente se van mezclando diferentes conceptos, porque la zona o los personajes que se hicieron enterrar en torno a esta infraestructura, lo que buscaban era que sí se le hicieran esos rituales funerarios que son propios del mundo romano, pero no directamente en sus tumbas, sino a través de estos monumentos. Monumentos que además, ¿por qué digo esto? Porque mirad, este monumento tiene una mesa funeraria, una mesa para ofrendas, y en torno a él aparecieron numerosas ofrendas. Sin embargo, en el interior, en los alrededores de sepultura, pues no tenemos evidencia de ese tipo de actividades. Estos monumentos funerarios, como ya he dicho, no solamente tendrían esta funcionalidad, sino que además servirían de hitos delimitadores, es decir, irían marcando a lo largo de esa vía la existencia de diferentes grupos sociales, grupos que podían ser étnicos, religiosos, culturales. Es decir, creemos que en torno a estos hitos se irían localizando diferentes grupos poblacionales dentro de la ciudad de Huelva. Otro de los elementos que caracterizan esa sepultura es que si anteriormente dijimos que tenían que estar, que las personas debían contar con una serie de piezas que le garantizaran ese tránsito, ¿no? O esa vida en el más allá, que dijimos que tenían que ser rituales, que tenían que ser apotropaicas, que tenían que ser personales. Bueno, pues en el caso de Huelva, fundamentalmente los ajuares están formados por elementos personales y elementos apotropaicos. Como veis, son las lucernas, las monedas, esto es una cuscrinali, perdón, esta de aquí, esto es un remo de perfume, tenemos fíbulas, tenemos un pendiente, pero elementos rituales existen muy poquitos. Lo que estoy viendo aquí, que son alguna olla, ¿vale? Algún vasito de vidrio, pero hay algo que caracteriza por encima de todo a esta sepultura, y es que en su interior no existen piezas de terra sigillata. La terra sigillata es la cerámica romana por excelencia, y uno de los principales elementos significativos o distintivos de que esa sepultura es la sepultura de un romano. Es decir, esas piezas de terra sigillata deben encontrarse en el interior de las tumbas. En el caso de Huelva no existen. Claro, esto puede tener varias explicaciones. Una, que hayamos dado con las tumbas más pobres de la ciudad, cosa que por supuesto hemos descartado, porque como veis, pobres no son. Dos, que no existieran piezas de este calado en la ciudad de Huelva, algo que por supuesto también está totalmente descartado, porque sabemos a través de los diferentes estudios que han hecho algunos compañeros que a la ciudad de Huelva llegaron piezas de terra sigillata desde el principio.
Es decir, es más con un comercio bastante intenso. Es más, sabemos que esas piezas rituales no se introdujeron como piezas de ajuar, es decir, piezas completas, pero sí sabemos que fueron arrojadas al interior de la sepultura durante ese proceso de quema de los materiales durante la cremación del difunto. Con lo cual, en la ciudad de Huelva, que no es única, sino que se da en muchas ciudades que tienen esa influencia fenicio-púnica previa, la ausencia de terra sigillata responde a una exclusión consciente. Es decir, la población autóctona de Huelva excluye una pieza que es puramente representativa del Imperio Romano. De ahí que no les importa introducir piezas de cerámica común. Es decir, ellos sí le meten piezas rituales, pero no piezas que son el máximo exponente de esa nueva potencia. Asociado o en la parte, si aquí estáis viendo, este es el acotado imperial, si veis en una de sus esquinas, se va a construir dos nuevos recintos funerarios. Son el recinto número 1 y el recinto número 3. Estos recintos están bastante arrasados, ¿vale? Pero sí que hemos podido conocer cómo funcionaron a nivel interno. Son recintos nuevamente bastante grandes. Es decir, ya he dicho que la media en Hispania es que tuvieran 10 metros cuadrados y no es el caso de este, que llega a superar los 80 metros cuadrados. No obstante, como ya he dicho, es que la presión urbanística de cada ciudad va a ser la que marque un poquito la dimensión de esos recintos. Entonces, conforme uno se va moviendo por las diferentes ciudades, ve que lo normativo, cuando existe mucha presión, es que sean 10 metros cuadrados, pero que la cosa cambia en función de cada ciudad. Bueno, en el interior de estos recintos funerarios no se ha podido documentar ningún enterramiento, sí una intensa actividad ritual de esos banquetes. Es decir, en el interior de ellos no hay excavados en el suelo, como en el caso anterior, ninguna tumba. Esto nos lleva a pensar que posiblemente las personas que se enterraron en el interior de estos edificios no lo hicieron en fosas excavadas en el suelo, sino que bien lo pudieron hacer en urnas. Urnas que sí que nos han aparecido en los diferentes procesos de excavación que se han realizado en el solar de la Plaza Ivonne Cazenave, como son estas que veis aquí, son unas de piedra. Sí, no están dentro del edificio, pero sí que se han podido documentar en sus proximidades. Dentro de este edificio sí que se han podido documentar algunos elementos arquitectónicos, como esto que estáis viendo aquí, que son las cornisas, incluso algunas pinturas parietales, lo que significa que eran recintos con un cierto desarrollo arquitectónico, es decir, edificios notablemente monumentales. Incluso en sus proximidades se han podido recuperar algunas columnas, como estáis viendo aquí, y algunas partes también de sus cornisas. Con lo cual intuimos que estos monumentos pues, debieron ser arquitectónicamente mucho más vistosos que ese gran acotado imperial que, como ya hemos dicho anteriormente, su principal objetivo era frenar el avance de los sedimentos de ese cabezo. ¿Por qué este gran edificio, cuando en el interior del acotado imperial existen muchos espacios que no tienen restos de enterramiento? Es decir, ¿cuál fue la necesidad que llevó a este grupo a enterrarse aquí y no en el interior del acotado imperial? Pues creemos que esa necesidad de crear un nuevo recinto funerario pudo estar en la búsqueda de diferenciarse de las personas que estaban enterradas aquí. Es decir, que ellos tenían una ritualidad totalmente diferente a esta y que decidieron crearse su propio espacio, su propio recinto funerario, donde llevar a cabo sus prácticas funerarias. Esto no lo podemos corroborar al 100%, pero intuimos que debe ir un poco en esta dirección, porque si no, no se entiende la necesidad de construir un nuevo recinto funerario cuando el primero no estaba ni mucho menos lejos de estar agotado. De hecho, ya vemos las principales diferencias, y es que mientras que estos se entierran en fosas, los que van a practicar o se van a enterrar en el interior de este recinto lo van a hacer en una funeraria. Este panorama se va a complejizar un poquito más a partir del siglo II después de Cristo con la creación de un nuevo recinto, en este caso sí que cumpliendo los tamaños o las dimensiones de lo que estábamos hablando anteriormente, de esos 10 metros cuadrados, y además supone un cambio ritual bastante significativo, ¿vale?
bastante significativo, porque aquí sí que se ha documentado un enterramiento, este que estáis viendo aquí. Es un enterramiento bastante suntuoso. Cuando me refiero a suntuoso es porque en su interior había bastantes piezas de ajuar, como esta lucerna, esto que es un aplique, o sea, una placa de pórfido con un material de bronce para aplicarse maquillaje en la cara. Es decir, que tenía diferentes elementos de ajuar. Sigue sin estar presente la terra sigilata, pero sí que se produce una evolución ritual. Y es que esta tumba contaba con un conducto libatorio. Acordaros que lo hemos referido anteriormente, un conducto libatorio que se encarga de comunicar el exterior con el interior de la tumba, a través de la cual todos aquellos personajes que quisieran o llevaran a cabo banquetes podían introducirle los diferentes alimentos y las diferentes bebidas a través de ese conducto libatorio. Algo que no se había visto en ninguna de las tumbas practicadas en el interior de esa acotado imperial, con lo cual supone que ya a partir del siglo II después de Cristo existe un cierto avance ritual, porque progresivamente la población o los ocupantes de esta necrópolis van aceptando progresivamente esos patrones funerarios puramente romanos. Junto con este recinto se va a crear otro. Este recinto se ubica por aquí, el otro se va a crear por aquí. Este sí que es verdad que cumple a rajatabla esas dimensiones, pero una vez más en su interior está bastante arrasado y lo único que se pudo comprobar fue una intensa actividad ritual, pero ningún enterramiento en su interior. Seguimos avanzando. A partir de finales del siglo II, inicio del III después de Cristo, se va a llevar a cabo una última remodelación constructiva en el interior de esta necrópolis, la necrópolis norte, que supondrá la creación, aquí tenéis el acotado imperial, va a suponer la creación de un nuevo paramento o de un nuevo acotado, en este caso se va a llamar el acotado bajo imperial. Acotado bajo imperial, como estoy diciendo, va a tener lugar en el siglo III después de Cristo. Posiblemente el nivel de arrollada de estos cabezos había provocado que esta zona ya se hiciera totalmente inviable, se encontrara completamente colmatada. Este edificio se va a ver alterado en su desarrollo por la creación de uno de los ramales del acueducto y fundamentalmente la disminución de la ciudad, ¿vale? A partir del siglo III después de Cristo, va a hacer que las necrópolis progresivamente se vayan retrotrayendo, es decir, cada vez estén más cerca del núcleo urbano. Con lo cual, a partir de finales del siglo II y inicio del III, se va a crear un nuevo acotado, también de grandes dimensiones, el cual tenéis en esta imagen, y que ahora os comentaré cómo es la ritualidad de su interior. Asociado a este acotado bajo imperial, se va a levantar un nuevo edificio o un nuevo monumento de planta circular, similar al que vimos, ¿vale?, para la plaza de San Pedro. Como estáis viendo, es un monumento circular bastante grande, construido con sillares y con diversos materiales reaprovechados. Es decir, este monumento ya se está construyendo con todos los materiales que ya están en desuso de esos recintos funerarios, ese acotado bajo imperial, de las tumbas del interior. Es decir, ya es un proceso que a nivel constructivo es más pobre. De hecho, aunque es una tipología que aún sigue siendo monumental, ya es una tipología, podríamos decir, que de segunda clase, porque las élites principales de la ciudad ya no utilizan este tipo de monumentos. Esto se ha convertido en un monumento fundamentalmente elegido por esa nueva burguesía mercantil que han conseguido hacer carrera política gracias a sus negocios. Es decir, ya los grandes señores no eligen este tipo de monumentos porque podemos decir que se ha vulgarizado. Como entenderéis, este monumento que está pegado a la medianera del edificio colindante no se pudo excavar, con lo cual no sabemos si su interior pues, albergaba ningún tipo de enterramiento. Sí que es verdad que se pudo desmontar y hoy en día también se conserva, pero no sabemos cuál era su estratigrafía interior, entre otras cosas porque ya estaba bastante alterado por la propia construcción del edificio. Bueno, pues al interior de ese nuevo edificio bajo imperial, las evidencias funerarias también van a ser bastante características. La primera de ellas, bueno, aquí tenéis por aquí estaría ese edificio, ese acotado bajo imperial, estas son las evidencias que hay en el interior. A estas evidencias no solamente se suman las últimas intervenciones arqueológicas,
realizadas por la Universidad de Huelva y la empresa Gira, sino también la que realizó Mariano del Amo en la década de los 70, para poder conocer un poco cómo evoluciona. Bueno, el único elemento monumental que se detecta al interior de esta cota imperial es un paramento de sillares, este que estáis viendo aquí, del que prácticamente nada se pudo saber, porque cuando Mariano del Amo llega al solar prácticamente está arrasado, pero que nosotros creemos que este monumento, posiblemente durante la fase alto imperial, pues este monumento estaría luego amortizado por los enterramientos del siglo II y III, pudo pertenecer a un edificio o a una tipología de monumento tipo edícola, como lo que estáis viendo en la fotografía. Como estáis viendo, tienen un basamento de sillares bastante potente, suelen ser grandes, de 4 o 5 metros de lado. En la parte de arriba tienen una pequeña cámara abierta mediante esas columnas, donde se colocaban las estatuas de los difuntos. Bueno, pues creemos que esta base, este paramento de sillares, bien pudo pertenecer a un edificio de estas características que sería amortizado con la construcción de este nuevo espacio sepulcral. Es una hipótesis, como entenderéis, de trabajo bastante pobre, puesto que no existe ninguna evidencia que corrobore esta afirmación, más que este tipo de edificios pues se construyeron con cimentaciones de sillares. Ya pasando a algo que sí que está plenamente constatado, es que todas las sepulturas que se practicaron en el interior de este recinto funerario sí muestran una ritualidad ya plenamente normalizada. Es decir, fundamentalmente los ajuares están compuestos por elementos rituales. Normalizada hasta cierto punto, porque la terra sigilata va a seguir estando excluida del interior de esta sepultura. Pero sí es verdad que las piezas personales cada vez van a ir desapareciendo del interior de esos ajuares y van a ir cobrando cada vez más presencia esas piezas de cerámica y fundamentalmente elementos de vidrio, que serán los que sustituyan pues, a esas piezas de terra sigilata. También es verdad que progresivamente esas primeras incineraciones que se van a imponer a partir del siglo II darán nuevamente paso a las inhumaciones, puesto que las religiones mistéricas que van llegando a la península ibérica van imponiendo este nuevo sistema de enterramiento. También es verdad que conforme se avance en el tiempo, aquí tenéis algunas de las tumbas que han sido excavadas tanto recientemente por los equipos de investigación que he dicho antes, como estas que son de Mariano del Amo. Precisamente esas tumbas, conforme se vaya avanzando al siglo IV después de Cristo, pues irán eliminando del interior los ajuares, porque los ajuares cada vez van perdiendo importancia hasta que ya definitivamente con el cristianismo se consideren que es una práctica pagana y se eliminen del todo. Ya va a ser habitual seguir llevando piezas en esa necesidad de mantener al espíritu en el interior de las tumbas, pero dentro de ella la técnica, o la tónica es que cada vez existan menos piezas. También van a empezar a aparecer enterramientos de individuos infantiles en ánforas. Esto también es algo novedoso, porque a este momento prácticamente los niños, salvo que fueran de familias acomodadas, no se enterraban. Con lo cual, la aparición progresivamente de estos enterramientos de niños en ánfora va a significar también un cambio, porque a partir del siglo IV después de Cristo se les va a dar una cierta consideración a los niños, a los neonatos, a los nonatos y a los infantiles, que eso sí van a ser enterrados en espacios reservados únicamente para ellos, porque aunque se les va a empezar a tener en consideración, se les tiene cierto miedo. Bueno, por ir concluyendo un poco esta necrópolis norte, creo que queda a ustedes un poquito claro todo lo que hemos expuesto, hemos de decir que su fase republicana no muestra ninguna monumentalidad. Ya hemos dicho que son tumbas aisladas. No sabemos si esa falta de monumentalidad se debe a que nos ha sido esquiva la investigación, algo que creemos que no es la explicación, sino que creemos que esa falta de monumentalidad se debe a que las élites autóctonas de Huelva se vieron ante la necesidad de tener que cambiar su concepción, porque no olvidemos que se explicó en una conferencia precedente, que la población previa a la llegada de Roma no tiene un rito funerario que deje evidencias. Es decir, no sabemos cómo se enterraban.
Con lo cual, a partir de la llegada de épocas romanas, esas nuevas élites se ven en la necesidad de tener que adoptar algo que es totalmente ajena. Y en ese proceso de transformación es lo que hemos visto de esas pequeñas tumbas. Es decir, progresivamente esas nuevas élites van a tener que ir adaptando este nuevo concepto. Durante su fase arte imperial hemos visto que existe un importante juego de poderes y una necrópolis perfectamente articulada, porque hemos visto un extremo sur en el que la monumentalidad y la tipología es plenamente itálica. La mala suerte es que no hemos podido saber si en el interior de ese recinto funerario la sepultura practicada tenía elementos de ajuar de tierra sigilada y por supuesto mucho menos en los recintos funerarios, que como ya os he dicho, estaban prácticamente arrasados debido a la construcción de ese establecimiento industrial encima, pero intuimos que en esa zona próxima a la ciudad lo que existió fue una población plenamente itálica. Luego, un segundo sector que sería el del acotado interimperial, donde hemos visto cómo una población se ve ante la necesidad de tenerse que someter al juego de poder romano, es decir, tienen que adaptarse a esos patrones, pero que en sus tumbas a nivel personal mantienen una identidad totalmente diferente, es decir, se resisten a adoptar al 100% los patrones que marca Roma. Con lo cual es un juego de poder, como bien le hemos puesto a esta conferencia, porque por un lado quieren demostrar su adhesión a la casa romana porque le es propicia, porque económicamente le es beneficiosa, pero a nivel interno quieren demostrar una cierta perduración. Y es que, bueno, y por supuesto, más allá del acotado arte imperial, hemos visto que existen nuevos recintos donde posiblemente la población que se enterró fue una población totalmente distinta a la que hemos visto, es decir, a la que existía en el acotado arte imperial, que quiso distinguirse y significarse mediante la creación de esos espacios. Y que aunque no tenemos datos, pero que creemos que futuras investigaciones seguro que así lo ponen de manifiesto, sí que pudo pertenecer ya a una población latinizada, incluso romana. Ahora bien, una de las preguntas que os pueden surgir es ¿de dónde proceden esas reticencias al modelo romano si los habitantes de Ónova no tenían tradición funeraria? Bueno, pues creemos, como pasó en muchas ciudades, y aquí tenéis algunas de las fotografías, que la ciudad de Ónova contaba con un fuerte desarrollo cultural previo a la llegada de Roma, es decir, tenía una identidad plenamente formada, plenamente articulada gracias a esos contactos con el mundo fenicio y púnico. ¿Qué pasa? Que cuando llega a Roma entran en contacto dos elementos culturales que se ven en la necesidad de tener que redefinirse. Y en esa redefinición, en ese hibridismo, es cuando la entidad de la población autóctona va a coger fuerza y se va a autodefinir de una manera totalmente diferente. ¿Esto qué va a provocar? Que, por ejemplo, las pervivencias o las reticencias que haya en Ónova no son las mismas, por ejemplo, que las que hay en Carmona, porque cada sociedad ha tenido una influencia previa diferente y va a tener una reacción diferente ante ese elemento exógeno. Pero es cierto que la población de Ónova va a redefinir esa identidad que tiene para ponerse enfrente de ese nuevo elemento exógeno que tiene Roma. Entonces son los diferentes elementos que va a ir tomando a la hora de enterrarse. Ya hemos dicho que conforme avance el tiempo, a partir del siglo II, ya sí que se va a notar una cierta romanización, es decir, los elementos o las sepulturas ya sí que siguen plenamente el juego establecido por el imperio, pero aún así van a seguir estando excluidas las piezas de terra sigilata. Y ya a finales del siglo II, inicio del III, lo que existe es una reestructuración del espacio, la ciudad progresivamente va entrando en crisis, con lo cual las tumbas cada vez se van acercando más hacia el núcleo urbano y lo que vemos fundamentalmente es un cambio de ritual desde la incineración a la inhumación y un progresivo abandono de las piezas rituales del interior de las tumbas. Seguimos con la segunda de las necrópolis que forman parte de la ciudad de Ónova y tenemos la necrópolis sur. La necrópolis sur, como ya os he dicho, se localiza en la calle Vázquez López, ¿vale? Serían estos puntitos que tenéis aquí. Y la necrópolis sur, aunque las evidencias son muy escasos, nosotros creemos que es quizás una de las necrópolis más representativas de la ciudad de Huelva, pues la hemos definido como una necrópolis portuaria. Y os explico por qué. Mirad,
A la necrópolis, ya he dicho que las necrópolis son escenarios de representatividad, que las ciudades utilizan como escaparates previos a la entrada a su núcleo urbano. Hemos visto perfectamente que la necrópolis norte es la zona de entrada de la gente que viene procedente de las minas. Pero si miramos la necrópolis norte, la necrópolis sur, ¿de dónde pueden venir la gente? Si lo que tiene por sus lados es agua, pues evidentemente la gente que se acerca a estas necrópolis es la gente que viene del mar. No olvidemos que toda esta zona de aquí, que ya lo presentó mi compañero el otro día, está relacionado con la zona portuaria, con el faro, con la cetaria. Es decir, que esto es una zona normalmente visitada por gente que viene a comerciar a la ciudad de Huelva. El principal problema que tiene esta necrópolis es que las evidencias materiales aparecen muy altas cuando se hacen excavaciones. Esto supone que los edificios estén prácticamente arrasados. Y otro de los problemas es que las diferentes intervenciones que se han realizado en este sector en ningún momento han tenido en cuenta que las infraestructuras que se han documentado en los solares aledaños, porque este solar que veis aquí, en este solar han aparecido 22 tumbas, y las otras intervenciones que se han realizado en estos solares, no se ha tenido en cuenta que las posibles evidencias que hay en ellas tengan que ver con ese mundo funerario. No obstante, nosotros consideramos que la calle Vázquez López está fosilizando una nueva vía funeraria, esta que está aquí, en torno a la cual se construirían diferentes edificios de porte monumental. ¿Qué tenemos de esos edificios de porte monumental? Pues bueno, en algunas de las excavaciones que se han realizado, una vez más de urgencia, pues han aparecido algunos restos de muros, como esto que estáis viendo aquí, posiblemente pertenecientes a recintos funerarios, ya que en su interior sí que se pudo constatar una intensa actividad ritual. Centrándonos en la única parcela que sí que ha dado evidencia funeraria, pues como ya he dicho, se han excavado múltiples sepulturas, todas ellas de incineración, ¿vale? Del siglo I del siglo I después de Cristo. Son sepulturas que, aunque no presentan pieza de terra sigrata en su interior, sí que presentan un ritual totalmente normalizado, porque sí que hay piezas relacionadas con el avituallamiento, el viaticum, como realmente se conocen, de esos muertos. Aquí los tenéis, son piezas cerámicas, son piezas de vidrio, y fundamentalmente porque muchas de ellas tienen conducto libatorio, ¿vale? Ese mecanismo que se arbitraba para comunicar el exterior con el interior a través de esos banquetes funerarios. Otro de los elementos que nos hacen presuponer, vuelvo a la fotografía de atrás, que este solar de aquí, donde aparecieron estos restos que estoy aquí, son funerarios, es porque si apreciáis esta imagen, veis que las tumbas presentan una mayor concentración conforme se acercan a la calle Vázquez López y menos concentración contra más se alejan. Esto se debe fundamentalmente a que más allá de la calle Vázquez López posiblemente existía un elemento funerario que servía de atracción de esas tumbas menos monumentales. ¿Os acordáis que al principio hemos dicho que esas tumbas más pequeñas normalmente se sienten atraídas o buscan la protección de edificios mucho más monumentales? De ahí que esa sea una nueva evidencia para considerar que esa infraestructura de la que hemos hablado anteriormente, pues forme parte de un edificio funerario. A partir del siglo III después de Cristo, pues las evidencias funerarias son prácticamente anecdóticas. Sí que se ha constatado una sepultura en esta calle, en este solar de aquí, perdón, aquí, en este solar de aquí, lo cual no sabemos. Bueno, esta sepultura, esta que estáis viendo aquí, cubierta por tégula, corresponde a una mujer que entre las piernas tiene un feto, no sé si la apreciáis muy bien en la fotografía, no sabemos si esta mujer murió durante el parto o bien murió días antes del parto y con el paso del tiempo se le fue desencajando el niño. Lo cierto de verdad es que no sabemos si esta sepultura responde a una disminución o un acercamiento de la necrópolis sur hacia la ciudad, como hemos visto que pasaba en la norte, o si por el contrario, a partir del siglo III después de Cristo, lo que se produjo fue la amortización de los diferentes espacios industriales que ya comentó mi compañero Javier durante la anterior conferencia, y esos espacios industriales que había en torno a la Plaza de las Monjas,
que fueran reaprovechadas o amortizadas por diferentes familias que aún pudieran estar relacionados con ese mínimo comercio que aún quedaba en el puerto o en la cetaria, y que directamente lo que hicieran fuera aprovechar esos espacios para colocar las sepulturas de sus familiares. Esto es algo que, bueno, que todavía a día de hoy pues sigue en investigación, y que solo diferentes excavaciones que se hagan en el entorno de esta necrópolis pues nos podrá confirmar. Por ir también un poquito resumiendo, la necrópolis sur, que ya he visto que es mucho más pequeña, que da para mucho si nos centráramos en sus aspectos portuarios, pero si nos centramos únicamente en sus evidencias materiales, pues evidentemente es menos llamativa. Bueno, pues como ya os he comentado, evidentemente su funcionalidad es servir de necrópolis portuaria, es decir, una necrópolis que sería vista desde el exterior y que no es, por supuesto, nada novedoso ni nada único, es decir, esto es muy típico de todas las ciudades portuarias, como son el caso, por ejemplo, de Solasaca en Portu, las hay en Barcino, las hay en Tarraco, las hay en Baelo, las hay en Osonova, es decir, esto es un elemento de representación, un elemento de ubicación de las necrópolis bastante frecuente. ¿Vale? Como ya he dicho, la calle Vázquez López fosiliza una vía funeraria que posiblemente estaría salteada de estructuras monumentales, porque al ser una necrópolis portuaria tiene que contar con estructuras que visiblemente sean vistas desde el mar, con lo cual entendemos que futuras investigaciones nos van a dar la razón, que posiblemente salgan construcciones de cierto porte, que su surgimiento y su final están íntimamente relacionadas con el puerto, es decir, va a surgir en el siglo I, en el momento de mayor florecimiento de esa infraestructura, y que va a morir con el decaimiento económico de esa zona portuaria, y que supone una diferencia notable con respecto a la necrópolis norte. Pues ya hemos dicho que la necrópolis norte, la ritualidad va a ser o se va a normalizar a partir del siglo II después de Cristo, pero en la sur no. En la sur esa cierta normalización ritual se va a producir desde el siglo I. Con lo cual vemos que posiblemente esta población que vive del mar y vive por y para el mar, es decir, está vinculada más directamente con ese imperio, tiene menos problemas a la hora de normalizar sus patrones funerarios. Pasamos ya en último lugar a la necrópolis oriental, que es de la que menos se conoce, pero yo creo que la que quizás de aquí a pocos años más sorpresa nos dé, porque hay ciertas hipótesis de trabajo que yo creo que pueden ser bastante sugerentes. De la necrópolis oriental conocemos muy poquito. Fundamentalmente se trata de elementos aislados que han aparecido en el cabezo de la Esperanza. Esos elementos aislados son estas urnas que estáis viendo aquí, son urnas de cerámica. Son unas de cerámica de cuerpo globular, normalmente con tapadera, en cuyo interior se encontraban las incineraciones y algunos elementos de ajuar, como pueden ser estos ungüentarios que estáis viendo aquí y que se conservan en muy buen estado de conservación. De todas estas urnas, porque han aparecido varias, a nosotros nos llama especialmente la atención una que apareció en la década de los 60, esta que estáis viendo aquí, y que en su momento fue datada por sus excavadores en el siglo IV a.C. El problema es que cuando Mariano del Amo la analiza, Mariano del Amo las canaliza, que son estas que estáis viendo aquí abajo, las data en el siglo I. No sabemos muy bien por qué, él de repente rechaza esa datación, que según sus investigadores ellos se los dan porque las cerámicas que recogen de su entorno, de su tierra de amortización, pues datan de esta época. Bueno, sea como fuere, es decir, pues no podemos ver porque esos materiales han desaparecido y no podemos saber si realmente son del siglo IV o son del siglo I. Lo que sí que tenemos claro es que este tipo de urnas funerarias son bastante significativas. ¿Por qué? Porque reproducen modelos púnicos, no romanos. En épocas romanas las urnas, que normalmente son de tradición turdetana, son bastante bonitas, están hechas a banda, con diferentes colores, diferentes elementos geométricos, muchas de las cuales ya aparecieron en el sector de San Pedro 4-5, y que ustedes pueden consultar si quieren la memoria del año anterior del PGI. Esas urnas no son estas son urnas de tradición púnica, son urnas que provienen de ese ambiente cultural previo a la llegada del mundo funerario, o sea, del mundo romano,
que quizás sea ese punto de unión, porque claro, ya hemos dicho que los turdetanos no se entierran, es decir, no tienen esa tradición funeraria, pero el mundo púnico, que convive con el turdetano, sus élites sí se entierran. Y no sabemos si quizá esta necrópolis pueda albergar los enterramientos de ese grupo poblacional que vivió en la ciudad de Huelva entre los siglos IV, siglo III, antes de Cristo, antes de la llegada del Imperio Romano. ¿Dónde está esa gente enterrada? Porque sabemos que estaban en la ciudad de Huelva. ¿Puede ser esta su necrópolis? Pues tal vez quizás esta sea su necrópolis y quizás sea esta su manifestación funeraria, ¿no? O por lo menos, si es verdad que son del siglo I, su precedente o su pervivencia en el tiempo. Esto también nos llama especialmente la atención la ubicación que tiene esta necrópolis. ¿Por qué? Porque se ubica, si volvemos a la fotografía, perdón, voy a dar un poquito para atrás, discúlpenme, esta necrópolis se ubica aquí, en la parte alta, y esta necrópolis está reproduciendo uno de los patrones fenicios propios de esa época, que es que se ubicaban en zonas de donde se controlaban las vías de acceso al mar. Es decir, esta necrópolis estaría controlando lo que sería la ensenada de Huelva, y esto es un patrón de funcionamiento muy propio del mundo fenicio. Una de las claves más que nos puede llevar a pensar, y quizás esta necrópolis nos dé respuesta a dónde se encuentran esa sociedad púnica que precedió al mundo romano. Ya en época bajo imperial, esa tumba o esta necrópolis va a bajar hacia la parte baja del Cabezo, hacia lo que sería la calle Palos. Una vez más, aquí lo que están documentados son enterramientos bajo cubiertas de tégula, ya al ser del siglo III después de Cristo prácticamente sin ajuares. Y una vez más no sabemos, al igual que la necrópolis sur, esto nos estaría hablando de una disminución de las necrópolis que buscan cada vez más acercarse a la ciudad, o si por el contrario lo que tenemos son aprovechamiento de esas instalaciones, por ejemplo, esta es una instalación de la Cetaria. Estas tumbas están, bueno, de hecho, esta tumba está al lado de una fuente. No sabemos si esas tumbas lo que están haciendo es aprovechar espacios que ya han sido abandonados para colocar a sus difuntos y seguir vinculados, ¿no?, con esa actividad, con esas pequeñas actividades de salazones que aún se siguió practicando en la zona. No sé si me han entendido. Lo que quería decir era que no sabemos si estas tumbas responden a ese pequeño núcleo poblacional que aún queda explotando esa factoría de salazones y que lo que deciden es amortizar espacios industriales previos para sepultar a sus difuntos y tenerlos más cerca. En resumen, como conclusión de esta necrópolis, yo creo que ya directamente lo he ido diciendo sobre la marcha, pero bueno, recapitulamos levemente, rápidamente, y es que ya he dicho que no descarto o no descartamos que esa primera urna sea realmente del siglo IV a.C., siglo III, y que realmente estemos ante la necrópolis que esté perpetuando los enterramientos de época púnica hasta la llegada del Imperio Romano. Y como ya he dicho, ubicada en una situación privilegiada, controlando uno de los principales entradas a la ciudad, que es propio de los patrones del mundo fenicio púnico. Que a partir del siglo III después de Cristo, pues nuevamente vamos a tener ese proceso que no sabemos, este proceso de bajada hacia las zonas un poquito más cercanas a la ciudad, que no sabemos si responde a una contracción de las necrópolis, puesto que la ciudad cada vez más pequeña, las necrópolis cada vez están más cerca, o si por el contrario, esos enterramientos que de momento no pasan de ser enterramientos individuales, en realidad lo que responde es aprovechamiento de las factorías que ya han sido abandonadas, de instalaciones portuarias que ya han sido abandonadas, para colocar a los familiares que se iban muriendo de las personas que aún seguían explotando esas pequeñas instalaciones que aún quedaran. Para concluir, y aquí ya sí que no me quiero extender más, y para aquellos que consideren que a lo mejor la ausencia de terra sigillata de los ajuares responde simplemente a mala suerte que hemos tenido durante las excavaciones y no a un hecho que los defina como cultura, hemos de decir, por ejemplo, que en la Cetaria de Punta Umbría sabemos que pertenece y está bajo el control de la ciudad de Huelva. Los patrones funerarios son exactamente los mismos, es decir, los ajuares básicamente están formados por elementos de adorno personal y por elementos de piezas rituales, que en ningún caso hay piezas de terra sigillata,
incluso como ves en la fotografía, están esas estructuras piramidales, que también hay en Punta Umbría hay 3, aquí os traigo una y otra que puse anteriormente y otra más, es decir, los patrones funerarios son los mismos y en Punta Umbría sí que se han excavado como unas 100 y pico de tumbas, con lo cual el repertorio es mucho más amplio que las que se han excavado en Huelva, y sin embargo, si nos alejamos un poquito de la zona de Huelva y vamos, por ejemplo, a Isla Cristina, el patrón funerario es completamente un patrón romano, donde lo que prima son las piezas de terra sigilata, acompañados de elementos de vidrio, por supuesto hay piezas de cerámica común y algunos elementos de adorno personal. ¿Pero esto qué quiere decir? Es decir, que allí donde no existía una influencia previa, como es el caso de Isla Cristina, porque la cetaria es puramente romana, sí que se establecieron patrones funerarios puramente romanos. En el caso de Lucalistal, que estaba bajo el dominio de Huelva, los patrones funerarios son exactamente igual que los de Huelva, con esa cierta reticencia a adoptar plenamente todo aquello que traía el mundo romano. Bueno, pues muchas gracias por su atención, espero que haya sido de su interés y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.